Vamos a arrancar con una frase que, la verdad, lo resume todo. Y es que hay figuras que son mucho, mucho más que un deportista. Se convierten en otra cosa. Y esta frase lo clava. Es el punto de partida perfecto para entender de quién vamos a hablar. Y de ahí el título de este repaso, de dieces, el barro y el cielo, porque es que ahí está la clave para entender a Diego Armando Maradona. Esa dualidad constante, ¿sabes?, entre de dónde venía, del barro más absoluto, y el nivel de Dios que alcanzó con una pelota en los pies, el cielo. Para meternos de lleno en la figura de Maradona, lo primero es entender que no era solo un futbolista. Era un mito. Un tipo que se echó a la espalda las frustraciones, las esperanzas de dos naciones enteras, Argentina y Nápoles, y las convirtió en gloria. Casi nada. Claro, y ese mito no sale de la nada, tiene un origen muy concreto. El suyo se forjó en el barro, pero en el barro literal, en Villa Fiorito, uno de los barrios más humildes de Buenos Aires. Su historia es el cuento de hadas definitivo, el chaval que sale de la miseria para conquistar el planeta. Su infancia lo marcó todo. Imagínate, crecer en la pobreza más extrema, que tu primo te regale tu primera pelota y que eso te cambie la vida para siempre. Liderar a un equipo de niños, los Cebollitas, y estar 136 partidos sin perder, y ya desde crío lo tenía clarísimo. Como en esa famosa frase que dijo, mi primer sueño es jugar el Mundial, y el segundo, salir campeón. Tenía el destino escrito. Y a partir de ahí, su carrera despega de una forma, meteórica. Con 15 años, 15, ya está debutando como profesional. Poco después cumple su sueño de jugar en Boca, el equipo de su corazón, y encima gana la Liga. Y claro, para el 82 ya no hay nadie en el mundo del fútbol que no sepa quién es. El Barça paga una auténtica millonada, un récord mundial para traerlo a Europa. Pero en Barcelona, ahí empieza a verse esa doble cara de su vida, la gloria y el dolor. Por un lado, todo lo bueno, el fichaje más caro de la historia, momentos de genialidad pura en el campo. Pero por otro, el infierno, una hepatitis, una lesión brutal en la pierna que casi lo retira, y sobre todo, la sensación de no encajar, de sentirse solo e incomprendido. Así que después de esa etapa en Barcelona, con tantas luces y sombras, llega el capítulo que lo define para siempre. Su llegada a Nápoles no es un fichaje más, es la llegada de un Mesías, de un rey para una ciudad que lo estaba esperando como si no hubiera un mañana. Y para que se entienda bien lo que supuso esto, hay que mirar cómo era la Italia de la época. Estaba partida en dos, literalmente. El norte, rico, industrial, poderoso, con los equipos gigantes como la Juventus o el Milan. Y el sur, pobre, ninguneado, despreciado, con su equipo, el Nápoles, que era un eterno segundón. Maradona no fichó por un club, fichó por la mitad de un país. La prueba está aquí, 75.000 personas. Y ojo, no para ver un partido, no, llenaron el estadio San Paulo solo para darle la bienvenida. La fe que le tenían era ciega, antes incluso de que diera una sola patada al balón. Fue algo casi religioso. Y lo increíble es que no solo cumplió, es que reventó todas las expectativas. Cogió a un equipo que no había ganado nada importante en su vida y lo hizo campeón de Italia, 2 veces, ganándole a los ricos y poderosos del norte. Fue la revancha de los humildes, fue David contra Goliat. Es que el impacto fue tan bestia que el fútbol se quedó pequeño, entró en otra dimensión. En Nápoles, Diego se convirtió literalmente en un santo. Su imagen empezó a aparecer en altares por toda la ciudad, al lado del patrón oficial, de San Genaro. Era el otro patrón de Nápoles. Y si en Nápoles era un rey, el Mundial de México 86 fue su coronación como dios del fútbol. Es, para muchísima gente, la mayor exhibición individual que se ha visto jamás en una Copa del Mundo. Y dentro de ese Mundial hay un partido que es historia pura, el Argentina contra Inglaterra. Claro, esto no era solo fútbol. Hacía solo 4 años de la Guerra de las Malvinas. Para toda Argentina, este partido era una cuestión de honor nacional. Era una revancha. Y en ese partido, en solo 4 minutos, Diego crea 2 momentos que son eternos. El primero, la famosa mano de Dios. ¿Qué fue? ¿La picaresca del potrero del que se ha criado en la calle o directamente una trampa? Es el debate que nunca morirá. ¿Fue la revancha del débil usando sus propias armas? Y por si quedaba alguna duda de su genialidad, solo 4 minutos después de la polémica, hace esto, el gol del siglo, una auténtica barbaridad. Arranca en su campo, se va de medio equipo inglés como si fueran conos, regatea al portero y la mete. Es la jugada perfecta, todo su talento condensado en 10 segundos. Pero claro, como en las grandes tragedias griegas, después de volar tan alto, tan cerca del sol, llega la caída. Y la de Maradona fue igual de ruidosa y dramática que su ascenso. El dios también podía caer.
El primer gran aviso serio llega en el 91, positivo por cocaína. 15 meses de sanción. Sus adicciones, que eran un secreto a voces, de repente se hacen públicas. Fue el principio del fin de su historia de amor con Nápoles. Y el golpe de gracia, el que lo rompe todo, llega en el Mundial de Estados Unidos del 94. Después de un regreso increíble, vuelve a dar positivo, esta vez por efedrina. Esa imagen saliendo del campo de la mano de una enfermera es una de las más tristes de la historia del fútbol. Y su frase después, "me cortaron las piernas", lo dice absolutamente todo. Y después de muchos años de pelear contra sus demonios, contra su propia salud, llegó el 25 de noviembre de 2020. Y ese día, de verdad, el mundo se paró. El nivel de dolor y de luto que se vio desde Buenos Aires hasta el último rincón de Nápoles demostró que el mito, el dios, seguía vivísimo. Y si tuviéramos que quedarnos con una frase que lo defina, dicha por él mismo, tiene que ser esta. Es su confesión. Reconoce sus errores, sus caídas, dice que pagó por ellas, pero defiende lo único que para él era sagrado, el fútbol, la pelota. La pelota no se mancha. Así que terminamos con la pregunta que al final lo envuelve todo. ¿Fue Maradona el más humano de los dioses? Quizá por eso nos fascina tanto, ¿no? Porque en él vimos la perfección más absoluta con un balón y al mismo tiempo vimos todas las debilidades, todos los fallos que podemos tener como seres humanos. Un dios imperfecto. Y quizá precisamente por eso, eterno.